lot of pain, a lot of setbacks, a lot of defeats. But in the process of doing that, you will discover some things about yourself that you don't know right now. What you will realize is that you have greatness within you. What you'll realize is that you're more powerful than you can ever begin to imagine. Bueno, estamos aquí en el medio del Centro de Sanidad Divina. Esto es un ministerio que el Señor nos ha dado a nuestra iglesia para poder llevar sanidad a los cuerpos y mentes de tantos cristianos, los cuales el diablo está realmente atacándolos. Lo tenemos todos los meses, toda la semana. Y bueno, en fin, tenemos milagros extraordinarios. Escuché por el programa en enlace Todo es Posible acerca de la clínica de sanidad divina y el Señor, bueno, pues tocó mi corazón y mi espíritu. Y me llama una amiga y me dice que era un centro de sanidad, que ocurría muchos milagros y que si podía venir. Lo dejé todo y como estaba. Comencé a ordenarlo todo para venir a recibir mi sanidad. Ya hace 2 años ha sido diagnosticada con Parkinson, pero creí que Dios tenía algo para mí en este lugar. El problema es que me ha aparecido un dolor muy fuerte en pecho y espalda y he llegado aquí con ese dolor y es que ya no lo acepto más. Y cuando estaban orando, sentí algo muy extraño que salió de mi cuerpo, me empezaron escalofríos, me empezaron lágrimas y sentí como algo que salía, una cosa espiritual, una cosa que no le puedo explicar. Toda esta semana que he venido he recibido palabra y pues, el Señor me reveló como el miércoles por ahí o el martes que no necesitaba que oraran por mí porque ya yo he sido sanada en mi espíritu, yo lo siento en mi espíritu que la sanidad ya está. Y me puedo mover, no siento el dolor y tengo la certeza de que estoy libre y que ese dolor no va a volver más a mi cuerpo. Hoy ya no siento ese dolor, amanecí con el dolor pero ya no lo siento, me siento las manos que no me duelen y me siento que yo sé que ya en mi espíritu ya esa sanidad interior ya está. Nos vamos sanos con la llaga de Jesús y declaro que nunca más el Parkinson me tocará. Desde Miami, Florida, les presentamos Todo es Posible con el Dr. Alberto Delgado, escritor, conferencista y pastor de la Iglesia Alfa y Omega. Bienvenidos a su programa Todo es Posible del Dr. Alberto Delgado, pastor de la Iglesia Alfa y Omega Miami. Bueno, y el pastor se encuentra ya viajando de la ciudad de Washington, el cual fue invitado a participar en una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Ya le voy a estar hablando un poco acerca de esto. Les habla el ministro Eduardo Key, parte del ministerio y del grupo pastoral de esta iglesia Alfa Omega Miami. Así que bueno, los que se están conectando ahora mismo, bienvenidos a AO Radio TV, un placer. Y nada, como les comentaba, el pastor Alberto Delgado, viniendo de viaje de Washington, de una invitación que se le hizo en la Casa Blanca por parte del presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Y bueno, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de cumplimiento en lo profético. Este fin de semana tuvimos un servicio muy especial. Estamos celebrando nuestro 33 aniversario desde que Dios puso en el corazón del pastor Alberto Delgado comenzar con ese llamado, con su ministerio. Tuvimos una celebración tremenda. Tuvimos al profeta, el doctor Charles Dixon, y se colocó una palabra profética que se le dio al pastor Alberto Delgado, de la pastora Marian Delgado, en el año 2005, en donde una de las palabras que se le daba al pastor, que él lo veía, tenía una visión mientras profetizaba, de que él iba a estar en la Casa Blanca. También se le hablaba de que él iba
a tener un gran impacto en los medios de comunicación como la radio y específicamente la televisión. Sabemos que el programa de Todo es Posible del pastor Alberto Delgado y la pastora Marian se ve a través de enlace y miles de personas pueden ver ese programa. Y de una manera impresionante, cumpliendo los 33 años de aniversario, justamente en el día que se celebran los 33 años de aniversario, el pastor Alberto Delgado es invitado a la Casa Blanca por el presidente, donde había un grupo también de otros pastores, y en esa celebración tuvimos al profeta que dio esa palabra este domingo. Entonces imagínense el cumplimiento de la palabra, el pastor siendo invitado a la Casa Blanca y en la celebración de los 33 aniversarios. El pastor ya está de vuelta. Para nosotros, como parte del equipo ministerial, pastoral y cada persona que es parte de esta casa, de esta iglesia, Alfa Omega Miami, y de las personas que siguen, ¿verdad?, el mensaje del pastor Alberto Delgado, del apóstol, de su esposa, la pastora y profeta Marian Delgado, pues verdaderamente es un honor. Sabemos que hay gente que piensa y dice, bueno, mira, ¿qué hace un pastor metido en la Casa Blanca? Que él ha sido llamado para ser pastor. ¿Qué hace un pastor metido en la política? Y sabemos que hay una tendencia a veces en estos tiempos de la iglesia y se nos olvida que Dios nos ha llamado a ir a predicar el evangelio a toda criatura. Se nos olvida que Dios nos llamó a hacer la gran comisión. Y así como Dios quiere que vayan médicos a predicar en hospitales, así como Dios quiere que hayan hijos de Dios que son policías y le predican a los policías, a los bomberos, pues no podemos pensar que Dios no tiene algo para la política, si es allí cuando los gobiernos toman decisiones. La palabra incluso lo dice, o sea, cuando hay un justo, cuando gobierna un justo, ¿cómo se siente el pueblo? ¿El pueblo se siente o se siente mal o se siente bien? No, pues se siente mal porque un justo está gobernando. Vemos todas estas situaciones que están pasando en países de Latinoamérica, como Venezuela, situaciones de Cuba y otros países, en donde los hombres que han gobernado esos países se han alejado su corazón del corazón de Dios, como muchas veces el pastor Alberto predica domingo tras domingo desde el público a través de su programa. Y ahora vemos que viene un presidente que bueno, tal vez a mucha gente no le gusta su forma de ser, pero no podemos negar que la palabra de Dios dice que Él es el que pone y quita reyes. Y este presidente es usado para que se cumpla una palabra profética, bíblicamente hablando, que tiene que ver con Israel. Así que verdaderamente para nosotros es un honor que Él haya sido invitado a la Casa Blanca como parte de este grupo pastoral que de alguna u otra manera, a la hora de poder aconsejar al presidente, el pastor Alberto Delgado con la sabiduría que Dios le ha dado. Desde mi punto de vista, yo como parte ministro de esta casa, cuando yo hablo de esto, una de las cosas, y lo digo, y lo quiero decir a través de este programa, ahí veo gente que nos están escribiendo, veo mucha gente escribiendo ahora, un saludo para todos, así que le puedes dar a compartir en Facebook Live y nos puedes escribir y pedir también, no se te olvide, tus peticiones de oración. Quisiera, antes de ir a un corte, dejarles saber esto. Para mí, como ministro de esta casa, es verdaderamente un honor saber que el pastor ha sido llamado para allá. Primero, por la historia en cómo el pastor llegó a este país. Y segundo, porque sé que el pastor tiene la voluntad de seguir el corazón de Dios, y sé que si Dios le pone una palabra para ese hombre, aunque sea el presidente de los Estados Unidos, Él se la va a dar de parte de Dios. Así que bueno, tenemos muchas cosas en el día de hoy en este programa. Vamos a estar yendo un corte, tenemos un invitado muy especial. Por favor, quédense en sintonía y ahora mismo vamos a ir a un corte y nos vemos apenas en unos minutitos aquí mismo en Alfa Omega Radio TV. La fe está ahí, le das gracias a Dios, pero hay que mover para la otra cosa. Dios tiene nuevos niveles, nuevos escalones para tu vida. En un instante Dios te puede cambiar y girar tu vida. Cuando Dios te da una palabra, tienes que tener la fe, tienes que establecer lo que Él dice para que suceda.
Como parte de nuestra celebración de aniversario, nos visitará el salmista y pastor José Luis Reyes, quien estará ministrando en nuestro servicio del domingo 23. No te quedes en casa, invita a un amigo. Nuestra reunión de empresarios será este 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el Hotel Biltmore de Coral Gables. En esta ocasión tendremos al empresario Willy Bermello, quien nos va a estar dando el tema Siempre tienes tiempo para lo que colocas primero en tu vida. En este evento también estará firmando su libro Saliendo de la Oscuridad. Y no olvides registrar a tus hijos en el retiro de jóvenes que será en Vero Beach, Florida, del 16 al 18 de noviembre. Registra a tus hijos aquí en el área de información. Recuerda mantenerte conectado siguiéndonos en nuestras redes sociales y visitando nuestra página web. Continuamos con el pastor Alberto Delgado en su programa Todo es Posible. Bueno, bienvenidos de vuelta. Seguimos aquí mirando todas sus peticiones de oración que nos están haciendo. Aquí vemos a Susana López Clemente. El Señor sabe el anhelo de tu familia, que sea restaurada y bueno, y que tengan en ellos una semilla de fe y del reino de los cielos. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. También Esther nos saluda. Vergara Rodríguez, bendiciones para ti también. Y bueno, veo que siguen saludando de diferentes partes. De parte nuestra, también un saludo para todos los que nos están escuchando. Y bueno, tenemos un invitado hoy de lujo, un invitado de nuestra casa, una persona querida, amada, un amigo. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Willy Bermello, que es un empresario, es un arquitecto, es un hombre de Dios, es un evangelista, es un predicador, es un predicador y tenemos el honor de tenerlo hoy acá con un evento que vamos a estar llevando a cabo, Willy, en estos días y bueno, ya nos vas a estar contando, así que bienvenido aquí a Alfa Omega Radio, es un placer tenerte acá. Gracias, Eduardo, gracias por tenerme aquí y estar con todos los radios oyentes de Alfa Omega Radio. Bueno, te comento, Willy, que aquí nos va a estar escuchando gente de todas partes del mundo, así que ahí nos están escribiendo y sé que tu testimonio y lo que tú traes hoy para nosotros va a tocar a muchas personas. Bueno, vamos a comenzar un poco con la historia de Willy. Willy es un empresario, pero él es un arquitecto. A mí me llama la atención cómo Dios te puso eso en tu corazón de la arquitectura y cuéntanos un poco acerca de tu historia. Primero, antes de que conocieras a Cristo, quiero empezar por ahí. Mira, Eduardo, parte de lo que voy a hablar este jueves, el día 20, una de las cosas que voy a hablar es que Dios tiene un propósito divino en la vida de cada uno de nosotros. Así es. Hay personas que desafortunadamente viven toda su vida sin saber cuál es su propósito. Y ese propósito puede ir cambiando. Porque mi propósito yo sé hoy en día, que es llevarle la palabra de Dios a hombres y mujeres de empresa. Pero yo de muchacho, de niño, con mi padre, él me llevaba por repartos nuevos en Cuba. Cuando me estaba enseñando a manejar, él me sentaba en sus piernas y yo tomaba el timón y manejando por los nuevos repartos en la zona del Biltmore, en las afueras de Miramar, en La Habana, yo veía casas nuevas, casas modernas que se estaban haciendo y yo desde niño, tenía 6, 7 años, ya yo empecé a decirle a mi padre que yo quería ser arquitecto. Es más, en toda mi familia decían siempre, Willy va a ser el arquitecto de la familia, va a ir a la Universidad de Villanueva en La Habana y se va a convertir en arquitecto. Así que desde niño, desde muy temprano, yo tenía ese sueño. Willy, yo siento la presencia de Dios acá. Willy, es increíble, Willy. Tuvimos una experiencia este domingo nosotros dos. Sí, pues. Sobrenatural. Sobrenatural. Mira, las cosas muy interesantes en la vida. Ayer yo tenía el decano de la Universidad de FIU, Dean Brian Schreiner, que vino a visitarme a la oficina. Sí. Y empezamos a hablar de diferentes cosas y yo no sé cómo llegué al punto de cuando yo me gradué de high school. Yo fui a las escuelas públicas aquí en Miami. Y fui a Bondale, fui a Kinloch Park y me gradué de Coral Gables Senior High. Y ellos me estaban diciendo qué fue lo que más grande que a mí de muchacho me había tocado. Y esto es antes de conocer al Señor.
Pues yo no conocí al Señor hasta los 44 años. Claro. Así que yo en ese tiempo tenía escasamente 18 años. Y yo le dije, mira, yo en la escuela era un muchacho que, averaje. Yo, las notas en la notación mía eran B. Va y sacaba sobresaliente, un día. Pero yo era averaje, un poquito por arriba del averaje. Y me recuerdo que yo lo que sí era muy bueno tomando exámenes. Yo tomando exámenes, particularmente exámenes sistemáticos, computarizados. Por alguna razón Dios me dio ese don que yo en eso era muy bueno. No tenía que ver nada con inteligencia, era como analizar las preguntas, dónde venía la persona que me está haciendo la pregunta y cómo contestarla. Y el counselor mío, mi consejero de high school, de Coral Gables, cuando ve que yo he aplicado a la Universidad de la Florida, primero me trata de disuadir, me trata de decir, mira, tú, la verdad que siendo estudiante escasamente B, tú debes de ir al Community College para que estés bien preparado. Te sugiero que cambies de pensar, porque si vas a la universidad, tú que eres B ahora, serás C. Imagínate tú. Ese reto cambió mis próximos 5 años, porque estuve 5 años en la Florida, y Dios me bendijo, y toda asignatura que tuve, todas fueron sobresalientes, por 5 años consecutivos. Y todo empezó con ese reto, esa barrera que se me puso delante. Por eso es que cuando yo, en el libro, y este jueves, hablo de que toda barrera en tu vida es solamente un escalón, tienes que verlo así. Así es. Ahí estaba leyendo, me llama la atención cuando escribes en tu libro acerca de la vida de Jesús y hablas de eso y quiero traer esto a cotación. Ahora dices, me gusta esta parte aquí cuando dices, a veces pienso lo fácil que hubiera sido para Jesús tomar la ruta más fácil, quedarse en Nazaret, heredando el taller de carpintería de José y no tener que estar saliendo del barrio a evangelizar. Y Willy, es interesante porque, mira, para mí esto es una cita divina y te explico porque primero, bueno, lo que pasó el domingo. Aparte, tú me diste a mí personalmente clases en Joseph Business School en el año 2010 y tu clase para mí fue impactante, ¿no? Aquí en Alfa y Omega creemos en el ministerio de empresarios y antes de que empezara el programa, cuando le estaba haciendo la introducción al pastor, hay muchas personas que se preguntan, pero bueno, ¿y qué hace un pastor metido en la política? Oye, ¿qué hace un hombre de Dios metido en los negocios? Y está bien entonces en la iglesia, pero entonces, como dices tú, Dios ya, tú tienes pero entendido tu llamado de que tú le tienes que hablar a los empresarios. Y es muy interesante porque, bueno, yo desde muy pequeño soy un emprendedor, o sea, yo sabía dibujar y yo me ponía a dibujar y yo iba al colegio, mis padres me cuentan que yo iba al colegio y le vendía mis dibujos a los compañeritos de clase. Y son cosas que Dios pone en tu espíritu y me llama la atención lo tan definido y tan acertado que fue este llamado para tu vida. Y cuando ya uno conoce al Señor, porque mira, tú dijiste, yo no conocía al Señor, pero el Señor sí te conocía a ti, porque Él dice que Él te había llamado antes del vientre de tu madre. Amén. Él sabía que tú tenías que ser arquitecto por alguna razón. Él ya sabe las personas que tú ibas a conocer, que tú ibas a tocar, ¿no? Y me llama la atención porque siempre en la vida de nosotros, me estabas diciendo eso, va a haber una situación en la que el enemigo va a querer usar a alguien para sacarnos de ese propósito, ¿verdad? Y vemos la historia de Pedro y Jesús. Estamos hablando de ese discípulo que Jesús amaba, ese discípulo que en un momento, en su parte almática, ¿verdad? Le dice a Jesús, en su dolor, oye, pensando él, me imagino yo como, oye, van a ir a mi maestro, lo van a crucificar, y le dice, Señor, no, si no fueras a la cruz. Y Jesús, ¿qué le dice? Le dice, apártate de mí, Satanás, porque Jesús sabía cuál era su propósito. Él Amén. sabía, y me impresiona que tú, el Señor te puso desde tan pequeño, ¿verdad? ¿Cuál era tu propósito de vida? Y que tú hayas dicho, no, yo voy a ser arquitecto. Definitivamente eso solo lo hace el Señor. Interesante, Willy, que en estos 33 aniversarios, las palabras que el Señor nos dio para llevar todo este 33 aniversario, y en este caso yo actualmente estoy siendo director de marketing de la iglesia, y después de mucho orar, intercedimos, ayunar, el Señor nos dio, como ya tú bien sabes, las 4 palabras. La primera es semilla, y en esta semana estamos hablando de sueños, ¿verdad? Las semanas entrantes vamos a estar hablando de poder, y el final tiene que ver con resurrección. Y yo cuando te escuchaba vi que estabas tocado, y a mí también me siento aquí la presencia del Espíritu Santo de Dios, como el Señor comienza y primero planta una semilla. Él te plantó sentado tú en las piernas de tu papá, mirando,
Y me llamó la atención que usaste la palabra Biltmore en Cuba. Y este evento va a ser en el Hotel Biltmore. Así es, así es. Increíble, o sea, bueno, no me gusta usar la palabra increíble, impresionante. Impresionante. Porque ¿qué te ibas a imaginar tú siendo ese niño que tú un día ibas a estar en el Hotel Biltmore, pero en la ciudad de Miami, tú hablándole a empresarios, pero hablándole de Cristo, Eso es lo más impresionante. Porque si tú me hubieras dicho hace 6, 7 años que yo estaría escribiendo un libro, yo te diría sí. Estaría escribiendo un libro de las obras nuestras en arquitectura, de la nueva temática en diseño. Yo no hubiera pensado que estaría escribiendo un libro sobre Dios y sobre el Evangelio. Eso hubiera sido lo más remoto. Y por eso es que yo creo que esto es interesante. Yo he invitado a muchas amistades mías, personas que no necesariamente son cristianas, algunos son católicos, algunos no son creyentes, porque lo importante no es lo que yo he hecho. Lo importante es lo que ha hecho el Señor en mí. Amén. Y esos son los cambios. En otras palabras, yo soy posiblemente la más improbable, inesperada posibilidad persona de que esté yo este jueves hablándole a hombres y mujeres de empresas sobre el cambio que hizo el Señor en mi vida. Porque yo era un hombre del mundo. Pero es que el Señor usa, igual que usó a Moisés, que era gago, para que sacara a su pueblo de Israel. Igual que usó a ese niño chiquitico con los 5 panes y los 2 peces. Él siempre usa para que la gloria sea para él, no para el talento o lo apto o lo capacitado que sea la persona. Y eso es lo interesante que me está usando a mí en este rol nuevo, rol que lo creo y lo recibo. Y lo asumes también, porque mira qué pasa, Willy. Primero acabas de decir algo muy importante. La iglesia tiene que entender que Jesús murió en la cruz por el mundo. Entonces, a veces la iglesia se queda en las 4 paredes y Jesús nos dio un mandato, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero ese mandato no queda ahí. Hay otras cosas que nos mandó a hacer. A mí me llama la atención cuando yo, también siendo un hombre del mundo, conozco al Señor. Dios me da direcciones específicas. Yo nunca había abierto una Biblia en mi vida, jamás. Y cuando abro la primera vez una Biblia, leo Isaías 61, pero el comienzo, y yo lloraba, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y lo segundo luego que yo leo es la Gran Comisión. Y en la Gran Comisión termina al final diciendo, y los que en mí creen harán estas cosas, y con ellos yo estaré hasta el fin del mundo. Y mi pregunta es esto, Willy. Tú como hombre de Dios, ¿qué piensas? Sabemos que hay personas que están en la iglesia, tienen 20 años, se congregan, son cristianos, pero no hacen la Gran Comisión. Y el Señor dice que los que hacen la Gran Comisión son los que en Él creen, y que con ellos estaré hasta el fin del mundo. Yo creo que la iglesia necesita como un timbrazo, un despertar, decir, oye, esto fue lo que Dios nos mandó a hacer, y nos mandó a hacer esto para el mundo. Entonces, cuando tú dices, no, algunos que no creen en Dios, otros que son católicos, otros que no son cristianos, eso fue lo que Dios nos mandó a hacer. Mira, yo te voy a dar una analogía, porque yo era lo que llaman un baby Christian, ¿no? Yo había recibido al Señor, pero por muchos años, no te diría sinceramente que no estaba 100% comprometido. Y ese compromiso vino cuando me metí en la palabra, no solamente los domingos, o no solamente el sábado en un estudio bíblico, pero todos los días. Es como la persona que va al gimnasio. Si nunca ha ido al gimnasio, no puedes percibir lo importante que es ir al gimnasio. Mientras más vas al gimnasio, más te das cuenta de lo importante que es eso para el cuerpo físico. Igual en el mundo espiritual. Esa palabra, si tú no la recibes todas las mañanas, si tú no oyes tus alabanzas al momento que te estás despertando, si tú no te pones la armadura de Dios todas las mañanas, al salir de tu casa, pones la radio cuando estás yendo hacia tu trabajo, regresas, haces lo mismo y te acuestas, y antes de acostarte tú te comunicas, porque es la relación con el Señor. No es una religión, no es una religión, es la relación. Tú tienes que hablar con Él y Él te escucha y Él te responde. Pero si no lo haces, es como si tú estuvieras en tu casa, vives con tu padre y no hablas con ellos. No lo conoces. No hablas con ellos. Y yo toco hasta el tema ese en el libro, pues yo igual que tú, Eduardo, yo por muchos años no había abierto una Biblia.
Y la Biblia es la palabra de Dios para ti y para mí. Es como si tus padres terrenales te hubieran dado una tarjeta de Navidad y tú no la abres. Nunca la has abierto. Si te dejan un testamento y tú no tomas el tiempo de leerte el testamento de tus padres. ¿Cómo vas a saber lo que está ahí? ¿Cómo vas a saber? Yo de muchacho siempre decía, sí, yo creo en Dios. Sí, sí, yo lo amo. Tú no puedes creer, tú no puedes amar a alguien que no conoces. Amén. Y que no conoces íntimamente, eso, que es lo importante. Eso es lo que hace la diferencia. La intimidad, me gusta esa adoración que dice Dios no tiene favoritos, pero Dios verdaderamente sí tiene íntimos, y eso es lo que hace la diferencia. Yo creo que cuando hablamos de intimidad, ahora Willy, te pregunto, porque mira, yo por lo menos no he conocido, y con el tiempo que tengo ya conociendo al Señor, no he conocido realmente a alguien que haya, no sé si te ha pasado a ti, pero la mayoría de la gente que yo he conocido que se ha entregado a Cristo ha sido una situación difícil. O sea, yo no he conocido a alguien que diga, mira, yo tengo una familia hermosa, tengo dinero, tengo salud, y un día se levanta y dice, mira el sol, y wow, qué lindo el Señor, él mandó a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, y ahora yo le quiero entregar mi vida. O sea, debe haber alguien que lo ha hecho así, pero yo no he conocido a nadie así. Entonces, en ese momento cuando tú dices que empezaste a buscar de esa intimidad con Dios, ¿hubo algún evento, hubo algo que sucedió que te hizo entrar más en esa intimidad con Dios? Mira, te voy a dar los dos primeros pasos. Primero, que fue recibir al Señor. ¿Y cuál fue el primer paso? Que es el paso más importante, aunque si no das los otros pasos, te quedas estancado. Y ese primer paso lo hice por mi esposa, porque yo quería salvar nuestro matrimonio. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Lo que yo no me di cuenta, porque yo iba a la iglesia Alfa Omega, siempre era como una negociación para poder salvar ese matrimonio. Lo que yo no me di cuenta es que estaba salvando mucho más que mi matrimonio. Wow. Salvé mi vida. Amén. Es como el hombre pidiendo limosna en la puerta hermosa, y viene Pedro y Juan, y él le pide limosna, y Pedro le dice, lo que tengo no te puedo dar, oro y plata no te puedo dar, pero lo que tengo te lo voy a dar, levántate y anda. El hombre pedía limosna y le cambió su vida. Claro. Así que ese fue el primer paso. El segundo fue que, a petición de mi esposa, yo había venido a Alfa Omega, al Instituto Bíblico. Yo soy un dropout del Instituto Bíblico, no lo digo eso con honor, pero hay muchas personas como yo que no han tenido el éxito en esa área por razones de trabajo. Yo estaba muy complicado, viajo demasiado y nunca pude terminar mis estudios bíblicos aquí en la iglesia. Y un día mi esposa le dijo a la pastora Dialma García, yo quisiera que tú te reunieras con mi esposo. Ella me pidió, ¿tú lo haces? Yo le dije, sí, lo voy a hacer. Qué tremendo. Y nos empezamos a reunir todos los jueves. Espera un momentito, Willy. Para los que no saben quién es la pastora Dialma García, ella es una tremenda mujer de Dios con un testimonio impresionante. Ella es la que lleva el Ministerio de Sanidad Divina en nuestra iglesia. Ella fue cuando el pastor abrió la carpa, como él comenzó ese primer tiempo, y hasta ahora sigue estando parte de esta iglesia, y impresionante que Dios le haya puesto al hermano Willy una persona como la pastora Dialma y mira tú lo importante, mujeres que me están escuchando, esa mujer de Proverbios 31, que entiende que su esposo tiene que ser el sacerdote, que entiende que su esposo debe ser conocido, pero conocido por las cosas del Señor, haber tomado ese paso su esposa y haberle pedido a ella, haberse atrevido a pedirle. Qué tremendo me ministra esto, de que ella le hablara. Mira, Willy. Déjame decirte que Dialma, al principio, ella después me confesó que ella no quería hacerlo. Imagínate. Porque le decía a mi mujer, oye, este hombre es un tipo muy inteligente, me va a hacer muchas preguntas, va a ser muy difícil. Pero Dios le puso la palabra en ella de que sí, que le dedicara. Y desde hace 5 años, Eduardo, todos los jueves yo me reúno con la pastora Dialma en mi casa. Gloria a Dios. Almorzamos, leemos la Biblia, la leímos de punta a cabo, de Génesis, Apocalipsis, y entonces yo leía en alta voz, conectando mi espíritu con mi oído y con mi boca,
creciendo la medida de fe que había recibido cuando recibí a Jesús como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios personal, con el pastor Delgado hacía 24 años. Esa medida de fe creció, creció y creció. Y un día, después de 3 años estudiando con ella, me dice un día, mira, yo quisiera que tú le hables al grupo de estudio bíblico que se reúne en tu casa. Ya es hora. Y yo, como soy obediente, le dije, sí, pastora, estoy listo. Pero aquí lo importante es y esto particularmente para las mujeres que están escuchando el programa, nunca se rinden. No importa lo duro que tenga el corazón su esposo, usted se mantiene fiel. No se rinda, ore por él, manténgase al pie de la cruz, que tarde o temprano, en la hora, en el reloj del Señor, su esposo, esa persona que va y no lo ha querido acompañar a usted a la iglesia, esa persona que a veces baila ridícula, esa persona que a veces se siente avergonzado porque usted viene a una iglesia cristiana, a una iglesia que él no tiene, usted continúe, no se rinda, no se desanime, continúe orando por él, porque la palabra nunca regresa vacía. Y se va a cumplir. Y se va a cumplir. Qué tremendo. Aquí en el libro veo que en la portada dice el libro que todo cristiano debe leer. Pastora Dialma García, y me llama la atención que dice el libro que todo cristiano debe leer. No está hablando de alguien que no conoce a Cristo. Y wow, Willy, qué tremendo, saliendo de la oscuridad. Imagínate, a veces hay personas que no entienden que pueden decir que son cristianos y están viviendo en la oscuridad. Y porque no, sí han conocido a Cristo, pero como bien decías antes, no han tenido esa intimidad con Dios. Es como que, bueno, tú puedes conocer quién es el presidente de Estados Unidos, pero eso no quiere decir que tú tengas una intimidad con él. Eso no quiere decir que tú puedas tomar un teléfono y llamarlo y hablar con él. Y de esto se trata, de una relación personal con Dios. ¿Sabes qué me impacta? Me impacta que yo tuve, por la gracia y la misericordia de Dios, el poder llevar en esta casa. Esto es una iglesia que creemos en los empresarios y tenemos un ministerio de empresarios que hace muchos años también lo llevó un hombre de Dios, también un hombre muy próspero, y creo que fue el que comenzó con todo esto, el pastor Luis Iboria. Yo recuerdo una vez que yo di una charla, ¿verdad? Y entonces yo le empecé a preguntar a ellos quiénes se creían empresarios exitosos. Y yo recuerdo que recientemente tú acabas de predicar hace unos domingos atrás y tú hablabas del verdadero éxito. Y esa fue la pregunta que yo le hice a ellos, porque sí, la gente cree ser un empresario exitoso es tener dinero, ser conocido, es hacer grandes obras. Pero resulta que tal vez tu matrimonio, tú me estás escuchando ahora, puede ser mujer, puede ser hombre, tal vez tu matrimonio se está perdiendo, tal vez tú no hablas con tus hijos, tal vez tú tienes dinero, pero eres incapaz de dejar una buena propina a un mesonero, tal vez ni siquiera te preocupa lo que le pase a alguien en tu propia familia y teniendo dinero pudiéndolo ayudar, no lo haces. Tal vez las veces que lo haces cuando les ayudas, lo haces por orgullo propio para llevarte la vanagloria y la honra, cuando la gloria de lo que tienes te la ha dado Dios, porque si no fuera por Él no tuvieras nada. Y hay algo que es lo que más le cuesta a un empresario exitoso dar, que es algo que tú estás haciendo ahora, que es de tu tiempo. Es muy fácil cuando tienes dinero decir, te doy dinero, pero cuando tú le dices a un empresario exitoso, dame de tu tiempo, ahí todo cambia. El tiempo para un empresario exitoso es el dinero de alguien que no tiene, es el dinero de aquella mujer que Jesús vio cuando todos entregaban sus diezmos, sus ofrendas, y aquella mujer entregó todo lo que se daba. Ese es el diezmo, el tiempo de un empresario. Y eso solamente lo puede hacer Dios, porque entiende ese hombre, esa mujer de Dios, que su tiempo no le pertenece, que su dinero no le pertenece. Por eso es que es tan impactante tu testimonio, Willy. Por eso es que eres un ejemplo y sé que vas a traer a mucha gente al Evangelio de Cristo, y sobre todo porque entiendes a qué te llamó el Señor. Y sí, ¿quién le predica a esos empresarios? Porque mucha gente dice, bueno, ese empresario a mí no me va a escuchar, porque tal vez yo no tengo el dinero, no tengo la posición. Y es cierto, tenemos que estar claros, el pastor lo dice mucho, el pastor lo habla y mucha gente eso no le gusta, cuando dice, mira, si tú tienes dinero, tienes una posición, y también lo habla no solamente del dinero, la sanidad, la gente va a venir a ti. Y es bíblico, la palabra dice que incluso el hermano cuando no tiene, sus propios hermanos lo rechazan. Qué poderoso. Aquí tenemos el libro de nuestro hermano Willy, lo voy a poner acá para que leamos en cámara. Wow, el libro que todo cristiano debe leer, y dice así: saliendo de la oscuridad
por Willy Bermello. Un libro que lo escribe un empresario, lo escribe un arquitecto, pero como él dijo, tal vez si lo hubieran preguntado años atrás, él estaría escribiendo un libro probablemente de arquitectura, de sus obras, pero hoy escribe un libro acerca de su Salvador, acerca de Cristo. Bueno, Willy, el evento del Billboard, imagínate, eso empezó con un grupo de personas y se hizo ese anuncio y el evento tuvimos que extender la cantidad de personas porque ha sido todo un éxito la respuesta de las personas. Eso va a ser en el Hotel Billboard. Vamos a estar ahí, Miriam va a estar cubriendo eso. Yo sé que eso va a ser un tremendo éxito. Y lo más importante, yo sé que al final de todo tú vas a hacer lo que Dios te ha mandado a hacer, que después de contar tu testimonio y hablar, tú vas a hacer ese llamado a esas personas que quieran entregarle su vida a Cristo. Amén. Que es lo más importante. Willy, yo quisiera que, estamos ya para cerrar, yo quisiera que hay cantidad de personas acá que están escribiendo. Oh my God, mira, Willy, aquí están escribiendo desde Guatemala. Dice que Dios te bendiga, desde El Salvador, desde Guayaquil, Ecuador. Dice, así es, dice, es un mandato ir y predicar el Evangelio. No es si podemos, es un mandato, dice. Quisiera que tú le hablaras, terminara tú enviando un mensaje a todas las personas que nos están escuchando, que tú y yo no sabemos en este momento quién nos está escuchando, pero el Señor sí sabe. ¿Y qué quisieras decirles tú a los que no van a poder estar en ese evento, a los que nos están viendo tal vez en Guatemala, en otros países, mira, en Ecuador, aquí mismo en la Florida, en Key Largo? ¿Qué le quisieras tú decir a estas personas que están ahora conectadas con nosotros de parte de Dios? Y con eso vamos a cerrar, Willy. Mira, en el libro de Ageo la palabra dice, mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y en Deuteronomio la palabra dice, Él te da el poder de hacer riquezas. De manera que tenemos que ser buenos administradores. Y para ser buen administrador, para tener prosperidad en la vida, hay que hacer 4 cosas. Tienes que estar enfocado en el Señor. Tienes que alimentarte de su palabra todos los días. Tienes que descansar. Jesús de Nazaret tiene que ser tu roca. Y por cuarto, tienes que ponerlo a Él primero en todo lo que haces. Desde por la mañana que te levantes hasta lo último que haces en el día. En todas las cosas. Tienes que pedir, Señor, que tú vas a hacer su divina voluntad en todo lo que vayas a hacer. No importa si tú eres un obrero, no importa si eres una peluquera, no importa si tú eres maestro, cirujano, arquitecto, ingeniero. Tienes que ponerlo a Él primero, tienes que estar enfocado, porque cuando tú no estás enfocado en Él, cuando te descarrilas, no importa lo que estás haciendo, no te va bien. Pero con Él, con Cristo Jesús en tu corazón, no hay nada que se te pueda negar. Qué tremendo. Bueno, con eso vamos a cerrar y dijiste algo importante, Willy, antes de levantarnos y al acostarnos. Muchas veces las personas quieren la gran respuesta, cómo las cosas pueden prosperar y cómo puede ir mejor. Y el Señor le da a Josué una instrucción tan sencilla. Le dice, mira, si tú te levantaras, como tú bien estás diciendo, y buscaras de mí, de este libro de la vida, si tú leyeras la palabra de Dios, tú que me estás escuchando, que tal vez eres cristiano, te está hablando un hombre de Dios que él mismo ya había reconocido a Cristo, pero él sabía que faltaba algo más. A lo mejor tú estás así, nos estás escuchando y tú estás así. Necesitas el fuego del Espíritu Santo. Pero mira esto, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Pero esfuérzate y sé valiente en qué? En leer la palabra, en la mañana levantarte. Antes de acostarte, medita en ella durante todo el día. Y si hicieras conforme a lo que esa palabra te dice, todo te saldrá bien. Ha sido un placer, gracias por los que nos han sintonizado de parte de la Iglesia Alfa Omega, el pastor Alberto Delgado, el cual, como les dejamos saber, está viajando de Washington. Gracias por este tremendo invitado que hemos tenido hoy, nuestro querido hermano Willy Bermello. Un servidor les habló hoy, el ministro Eduardo Aquí, la Iglesia Alfa y Omega. El Señor les bendiga y los esperamos la próxima semana con el pastor Alberto Delgado. Bendiciones para todos. La Iglesia Alfa y Omega presentó Todo es Posible con el Dr. Alberto Delgado. Nuestros servicios de alabanza y adoración en español son los domingos a las 9 de la mañana, 12:30 del mediodía y 7 de la noche. En inglés, a las 10:45 de la mañana. Los servicios de sanidad y milagros son los viernes a las 7:30 de la noche. Alfa y Omega está ubicada en la Miller y Palmetto en Miami, Florida. Para más información,
Llámanos al 305-273-1990 o visita nuestra página web www.albertodelgado.org. Para peticiones de oración o respuesta a tus inquietudes, escríbenos a radio@todoesposible.tv. Y recuerda, todo es posible si puedes creer. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. That dream that you're holding in your mind, that it's possible. That in the process of working on your dreams, you are going to incur a lot of disappointment, a lot of failure, a lot of pain, a lot of setbacks, a lot of defeats. But in the process of doing that, you will discover some things about yourself that you don't know right now. What you will realize is that you have greatness within you. What you'll realize is that you're more powerful than you can ever begin to imagine.